Hoy me acompaña un habitué de este espacio, un amigo querido y un amigo muy sapiente en su campo, que es la economía, y como es un hombre de su época, también se mueve en otros terrenos de las ciencias sociales. Se trata del economista, profesor universitario y consultor Nelson Suárez, un hombre, como siempre digo, de mucha presencia en los medios de comunicación, una opinión que hay que tomar en cuenta para comprender y entender cómo anda la economía dominicana. Hoy vamos a hablar de lo divino y de lo humano, y hoy lo divino y lo humano gira alrededor de un hombre que tiene el mundo patas para arriba, el señor Donald Trump, que hace, deshace, dice, se desdice, señala, apunta, no dispara, y vamos a hablar de eso en función de República Dominicana, y por supuesto también vamos a hablar de la economía nuestra, que para algunos será muy auspiciosa este año y para otros hay que verla día a día con reservas. También vamos a hablar de los cambios que el presidente Abinader ha introducido en su gabinete. Acompáñenos, que escuchar a don Nelson Suárez siempre es interesante. Don Nelson Suárez, ¿cómo está usted? Además de joven, siempre joven, delgado y, como se dice ahora, probablemente hasta con cuadritos y con sus tatuajes. Porque usted es un hombre a la moda, ¿no? Siempre. No llego a tanto. No llega tanto. No llega a los tatuajes. No. Lo desherederan. Eso hay que dejárselo a los marineros. Ya, marineros. Saben que los marinos antes, mercantes, sí, tenían, en cada puerto llegaban, entonces eso se lo dejo a los marineros. Bueno, y don Pablo Neruda decía que el marinero tiene un amor en cada puerto. En cada puerto. Ya. Este año ya comienza a abrirse, ya vamos por febrero, uno le parece como que le parece que va rápido. Muy rápido. En realidad, como uno siempre dice, el tiempo es una continuidad. Lo dividimos así, unas veces por razones pedagógicas, otras veces por razones operativas, pero el mundo va de continuo. No se detiene. Antes de entrar al señor Trump, veo que los organismos internacionales están vaticinando, estimando un nivel de crecimiento menor que el año pasado para la economía dominicana, 4.5. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, yo pienso que la economía dominicana, yo he dicho que uno de los principales objetivos que deben tener las autoridades del área económica en el país, más que aspirar a grandes cosas inmediatamente, siempre he dicho que creo que lo fundamental es mantener los niveles de estabilidad, tanto económica como social, que tenemos en el país. Eso ya es un éxito, porque es de hecho una de las principales ventajas que tenemos con relación a nuestro entorno cercano de América y el Caribe y del mismo mundo. Entonces yo creo que mantener niveles de crecimiento más o menos adecuados dentro de un marco de estabilidad social, política, económica, para mí, si yo fuera gobernante, ese fuera mi propósito. Su objetivo básico. Claro, porque en un mundo tan convulso, tan cambiante, de tanta incertidumbre, de tanto conflicto, yo creo que mantener los niveles de estabilidad social, política, económica que tenemos es un éxito ya. O sea que nosotros seguiremos tranquilos en ese aspecto. En ese aspecto, si no hay... Siguiendo las normas, quiero decir el ambiente en que estamos. Si no hay turbulencias. Si no hay turbulencias importantes a nivel del mundo, nosotros somos una economía muy abierta. Entonces dependemos mucho en varios ámbitos de lo que pasa en el resto del mundo, tanto por el tema de nuestras exportaciones, sobre todo de zona franca, como por los temas de turismo y eso. Entonces,
Si no hay y los préstamos, turbulencia, bueno, y el flujo también ahora de las remesas, financiamiento que de eso barato, hablaremos. eso es un tema que está planteado, pero en términos generales yo pienso que los propósitos son, si mantenemos los niveles por lo menos de estabilidad que tenemos en todos los ámbitos, un crecimiento de 4.5 es excelente todavía, porque lo que se está planteando es que el mundo podría estar creciendo 2 y algo bajito, entonces no bueno, podemos. ojalá nosotros llegar a tener una economía tan robusta que 2.5, como el caso de las grandes economías, es algo muy satisfactorio. De hecho, según los cálculos, cuando uno lo ve, lo que le llaman los sabios de la economía, nuestro crecimiento potencial, nuestro crecimiento de tendencia, que son 5%, sí, ha sido casi siempre estamos en ese borde, line. Sí, exactamente. Entonces, yo tengo una elucubraciones económicas. Fuera de 5 ya es algo extraordinario. Sí, no, o sea, de por debajo. Entonces, yo pienso que posiblemente en la realidad nuestra economía es de un mayor volumen al que se está transparentando a través de la cuenta del banco. Y posiblemente, si yo ajusto muchas cosas, mi crecimiento está por ese orden de lo que usted dice, 2.3, 2.5. El real. 3. Sí. Porque tenemos una economía que tiene un nivel de informalidad y un nivel de economía no transparentada. Exacto. Que es de una magnitud importante. Los mexicanos le llaman subterránea. Subterránea, underground. Exacto. Entonces, para mí, yo tengo la convicción, habría que ponerse a manejar datos que uno no puede manejar porque implican costo harto para su elaboración, pero yo creo que la economía dominicana es mucho más grande de lo que reconocen las cifras oficiales, y posiblemente cuando yo haga ajuste, mi crecimiento quizás no sea... ¿Siempre? Entonces sí, yo tendría un PIB potencial de 5%, entonces yo andaría creciendo 2,5, 3, que sería excelente. Hay economistas que han pensado así, aunque nadie ha elaborado. Don Rafael Herrera editorializó varias veces diciendo que aquí había 2 balanzas de pagos. La del Banco Central, que ordinariamente era deficitaria, y recordemos que él era miembro de la Junta Monetaria, y la informal, que siempre estaba superavitaria. Y él decía, usted puede ir a buscar $10 y lo encontrará. $1 millón lo encontrará. 3 millones, 10, todo lo que usted desee lo va a encontrar en esa otra economía que al final tiene también su balanza de pagos. Claro, y que tiene un impacto importantísimo. Y creo que todos nos hemos adecuado a eso de alguna manera, ¿no? Y yo no veo a nadie luchando como por transparentar esa otra economía, sino al revés, cada vez con las nuevas técnicas y las nuevas herramientas, más mecanismos para que eso se hunda más, y más especialistas en lo que ustedes llaman ingeniería financiera, ¿no? Sí, que no es más que una manera de, como decía parodiando al poeta don Juan Sánchez Lamus, no salgas, húndete más, pretendido petróleo de mi tierra. Profesor, la presencia de Trump en la presidencia norteamericana no podría ser eventualmente un nubarrón para la economía dominicana, a propósito de lo que usted estaba hablando, de la posibilidad o no de nubarrones, con todas estas políticas económicas que hasta ahora él enuncia. Bueno, yo hace tiempo unos amigos de un programa de esto que hacen ahora como en las redes sociales, en las plataformas digitales, sorpresivamente me llamó una persona para conversar sobre exactamente el tema del impacto de la nueva política de Donald Trump en la República Dominicana. Entonces yo, revisando las informaciones disponibles, yo dije, bueno, los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística hablan de unos 2.8 millones de dominicanos que son nuestra diáspora alrededor del mundo.
de esa diáspora, el 84-85%, 2.4 millones, casi 2.5 millones, están concentrados en Estados Unidos. Correcto. Entonces, yo me preguntaba sobre ese dato para tratar de hacer algún tipo de ejercicio que me permita buscar algún indicador para ver cómo podría impactarnos el tema, por ejemplo, de la política migratoria, que es el buque insignia, como dicen, de Donald Trump. Y yo hacía una inferencia, digo, bueno, estos datos que me está dando estadísticas, ¿son de dominicanos que están legales en Estados Unidos o son de dominicanos en términos general? Si son de dominicanos en términos general, yo estaba diciendo, es posible que tengamos entre 200 y 300 mil dominicanos indocumentados que están en una situación de vulnerabilidad legal. Uno, porque han ingresado por toda esta ruta y estas vías que le llaman ahora, esta vuelta, la vuelta, como le llaman, que hayan llegado por esa vuelta, que están absolutamente indocumentados. Un lenguaje propio del mundo urbano. Exactamente. O aquellos que han obtenido una visa, por ejemplo, de no inmigrante en la República Dominicana y que han logrado quedarse, como dicen en términos vulgar, y entonces automáticamente rompieron su estatus legal. Correcto. Entonces, yo pienso que si sumamos ese tipo de inmigrantes, que no son los de la vuelta, sino los que se van con una visa de no inmigrante, que luego extienden tratando de buscar un ajuste, casarse con alguien, conseguir un ciudadano, podrían andar rondando los 300,000. Entonces, esas personas de una u otra forma están trabajando ilegal en un restaurante o en una bodega o en algún salón. Las crónicas periodísticas hablan de eso ayer y hoy. Entonces, si efectivamente esa persona, y parece ser que ya hay personas que han sido afectadas, he conocido algunos casos de gente que tienen familia y fulano lo apresaron y entonces va a impactar obviamente. No va a llegar la remesa. Sí, va a impactar porque esa gente de una forma u otra mandan 100, 200, 300 dólares al país y entonces ese podría ser un impacto que no estaría tocando el santo grial del crecimiento económico. Correcto. Que son las remesas, 11,000 millones de dólares, 8%, 8 puntos y tanto por ciento del PIB que nos llega de manera gratuita, contando solo las remesas que vienen de manera legal. No estamos mirando las remesas que vienen por debajo de la mesa. Esa no va a ser afectada. Que son de un volumen que podrían ser muy cercano al 50 o 60% de la legal. Eso es una estimación. O las que vienen en un envío de shipping con un tanque o una caja que me mandan con arroz, con aceite, con ropa, con cualquier cosa que se le ocurra. Hasta útiles escolares. Útiles escolares, electrodomésticos que aquel nos usa allá. Computadoras. Bienes de consumo que le dan con los cupones, que si la acumulan entonces o sea, ese tipo de cosas obviamente, si la política migratoria que está planteando Trump se aplica en su verdadera extensión, entonces obviamente que va a ser afectado, vamos a tener muchos dominicanos aquí que van a estar regresando. De hecho, me parece que va a haber una parte que también estaría regresando de manera voluntaria, estarían buscando la forma de... Porque hay gente que tiene cierta sensatez que va a evitar por todos los medios la ofensa de que lo pongan y lo traigan encadenado como han estado haciendo. O que por equivocación lo manden a Guantánamo. Exactamente, que ahora es la gran pregunta que está, bueno, ¿qué vamos a hacer con la gente que van a mandar a Guantánamo? ¿Van a estar como pasó luego de la guerra, luego de los atentados del 11 de septiembre, cuando una gran cantidad de esta gente fue apresada en esos sitios y lo llevaron a Guantánamo y pasaron ahí un tiempo... Años y años. Años. Todavía hay algunos. Ignorado de la justicia. Exacto. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, ese tema. En el tema, por ejemplo, de las exportaciones. Nosotros, el año pasado, el país, en términos globales, exportó cerca de 29,000 millones de dólares. Unos 7,000 y tantos millones de dólares de esas exportaciones fueron... a Estados Unidos. No, fueron de zona franca. Ok. Entonces,
cualquier impacto que tenga sobre la demanda de exportación de la República Dominicana afectaría fundamentalmente a Zona Franca, porque Zona Franca es el 72% de las exportaciones de la República Dominicana. Las exportaciones nacionales, paradójicamente, separando a las de Zona Franca, están concentrados en Suiza y en Haití. Así es. Y en una proporción minería también y mercadería en Estados Unidos, pero están concentrados sorpresivamente en Suiza y en Haití, que tenemos 500, 600 millones de dólares, y entonces sí, Estados Unidos siempre tiene el liderazgo en nuestras exportaciones, al igual que en el tema de las importaciones, que también tenemos en las importaciones nacionales para uso nacional, provienen en gran medida de los Estados Unidos. Entonces, por ese lado, cualquier política, por ejemplo, de aumento de aranceles, nosotros de hecho no sé cómo explicaríamos que recientemente el gobierno emitió un decreto aumentando los aranceles del arroz dentro de los esquemas del DERECAFTA. Ver como el DERECAFTA son alrededor de 3.000 millones un negocio de alrededor de 3.000 millones de dólares, sobre todo en el tema de exportación que tenemos, que también tiene mucho que ver con las áreas de Zona Franca. Entonces, esos son los puntos por donde podríamos estar siendo afectados en la República Dominicana con el tema de la política. Por supuesto, todo eso está atravesado por criterios políticos que ya podremos ver en el próximo segmento. Seguimos esta entrevista con el licenciado economista, consultor privado, y hay que decir que fue un alto funcionario de la Dirección General de Presupuesto, y por eso, bueno, por sus estudios y por su práctica, es un experto, un especialista en finanzas públicas, y él sabe en términos numérico, estadístico, dónde lleva el maco la manteca. De manera que sus opiniones por eso son tan válidas y son tomadas en cuenta por la opinión pública. Licenciado, Donald Trump está vinculando la política con la economía y, dicen los expertos, y la geopolítica. Está jugando un ajedrez como muy complicado. Aparentemente hasta ahora no hay ninguna decisión que pueda afectar la República Dominicana, excepto una muy importante, dicho sea de paso, que es la política migratoria. Pero hay que tomar en cuenta también que República Dominicana es un aliado cuasi preferencial de los Estados Unidos en el Caribe. Y así lo ha dicho, lo ha dejado dicho en las audiencias del Congreso el señor secretario de Estado, que es el canciller, señor Marco Rubio, más latino que norteamericano, pero que piensa como un halcón de los Estados Unidos. ¿Piensa usted que nos van a tratar, Donald Trump tratará al presidente Abinader y a República Dominicana como un aliado, y eso podría dilatar, demorar, o que nunca aparezcan decisiones que nos afecten? Bueno, normalmente la República Dominicana y la mayoría de los gobiernos que hemos tenido han actuado, sobre todo después de 1966 en adelante, han actuado muy alineados con Estados Unidos, porque obviamente nosotros... Se dice que la excepción fue Danilo Medina. Quizá la excepción en términos de que tomó la decisión, por ejemplo, de cerrar las relaciones diplomáticas formales con Taiwán y establecer relaciones con la República Popular China. Su viaje a China. Tanto viaje a China y eso, en un esquema quizá de ejercicio de independencia no normal, sí, frente a los Estados Unidos. Y la asignación de Punta Catalina
a una empresa no norteamericana. Sí, entonces quizás eso puede haber sido un momento de no seguir esa línea tradicional que De hemos tenido tensión. desde Balaguer, de alineación prácticamente porque obviamente nosotros, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, posiblemente el segundo lamentablemente o favorablemente sea Haití, y de hecho ya algunos países de Europa, como he estado viendo Suiza, tienen un comercio con la República Dominicana, pero obviamente nosotros más de la mitad, el 60% de nuestras transacciones de comercio exterior son con Estados Unidos, 60, 65%. Entonces, Y de turismo también. Y de turismo, pero además nosotros tenemos el 20% de nuestra población en Estados Unidos. Siempre se ha dicho que la segunda ciudad Más grande. vive en Nueva York. La primera, ¿cuántos habitantes tiene el Gran Santo Domingo? Bueno, el Gran Santo Domingo casi tiene 4. Bueno, entonces solamente en Nueva York es la segunda. ¿Por qué? Porque tenemos 2.5 millones, los datos al 2003, de dominicanos en Estados Unidos, que además el 85-87% de nuestras remesas, de los 11.000 millones, vienen de Estados Unidos. Entonces hay un vínculo muy estrecho Seguro. entre las dos economías. Los gobiernos de Estados Unidos, tanto los gobiernos demócratas como el gobierno ahora de Donald Trump, creo que están muy claros de esa relación, aunque nosotros en términos de peso político, económico y militar, en la geopolítica no tenemos un gran valor, pero nuestra posición geográfica... En el Caribe sí. Sí, nuestra posición geográfica nos da cierta... Somos el ombligo del Caribe. Cierta visión estratégica, pero no somos quizás una cosa que Estados Unidos dice, si cae República Dominicana, no cae la mitad. Más importante, por ejemplo, es el caso de Panamá con las cuestiones del canal, porque ya de hecho, sí. Estados Unidos, para tener informaciones, tiene 8, 10, 12 bases militares en Panamá todavía. Así es. Como tiene, y la va a aumentar ahora. Claro, como tiene en varios otros países de incluyendo Groenlandia. Es sorprendente. La islita desconocida para nosotros. Es sorprendente que en Honduras, Alemania, en Guatemala y Costa Rica Puerto Rico todavía, sean sitios donde Estados Unidos tiene base y no tienen en República Dominicana. No, bueno, quisieron. Exactamente, pero no tenemos ahora, tienen base en cada uno de esos lugares. Entonces yo creo que en República Dominicana, quizá el temor más importante que debe tener República Dominicana en términos del impacto es con el tema migratorio. Y no sé, posiblemente también los Estados Unidos de alguna forma, y el gobierno de Trump, que tiene un esquema de negociación de dar primero y después entonces exacto. sentarse a hablar. De hecho es una señal que posiblemente cuando se la tomen mucho le va a dar problema entonces, porque le van a responder con el mismo esquema. Entonces, el tema es que se le da a los pequeños. Sí, no, a los pequeños, porque es donde tengo exactamente, es lo que se habla siempre de si es una política de fuerza o una política de conversación. Exacto. Entonces, el esquema es política de fuerza. Correcto. Al primero, un esquema de negociación contencioso. Y te debilitan por lo menos emocionalmente. Exactamente, para entonces tratar de que tú te sitúes. Paradójicamente, y a veces yo no soy tan partidario, veo que hay mucha gente, de hecho muchos intelectuales, mucha gente que es muy... celebra mucho los esquemas de Trump, porque para mí Trump tiene un problema de personalidad. En términos de su conducta personal y empresarial, no es un tipo que puede rescatar muchos temas de ética. En temas inclusive de relación, le digo aquí, por ejemplo, las iglesias tienen una gran adhesión quizá
con los planteamientos de Donald Trump sobre los temas de género, de trato a la mujer, de que sí o qué, pero su vida en esa materia no ha sido tan cristiana. A No, veces bueno, me choca cuando... bueno, creo que veo. no es cristiano él. No, quizás sea lo que son la mayoría de Sí. los Estados Unidos, la estadounidense, Incluso protestantes. en estos días vi un pequeño documental muy interesante de estas paradojas de la vida. Lo he visto en él y en Obama. Él ha tenido 3 esposas, con las 3 ha tenido hijos. Todos sus hijos tienen una exquisita formación universitaria, ninguno ha caído en droga, ninguno ha sido nunca encarcelado y tienen una conducta normal. Y entonces lo alaban porque dicen que ha sido muy estricto en la crianza de sus hijos. Sí, no, hay, por eso O sea, digo. es una paradoja con un hombre que... Sino que tiene una vida que desde el poco punto de vista ético no es un mujeriego ejemplo. y No demás. es un ejemplo. Pero dicen, he leído a especialistas americanos, no a latinos, que dicen que Trump es aceptado en Estados Unidos como lo es, porque cada hombre y cada norteamericano dice, él es como nosotros. Claro, y de hecho me sorprende mucho el hecho de que dentro del... Hay una cultura a nivel mundial, a nivel global, a nivel general, en este mundo de las redes y de los sistemas de comunicaciones súper desarrollados, a que ya la gente no está siguiendo líderes. Exacto. Está siguiendo personas y de hecho uno lo ve en el caso de las redes. Y como dijo usted ahorita, resultados. Pueden haber gente haciendo cosas muy loables en beneficio de la humanidad, de los demás. Mire, y una persona qué sé yo, una mujer que se quita la ropa y sale en una red de esas, tiene 2 millones, 3 millones de seguidores. Entonces ya no estamos siguiendo líderes por su conformación ética, por su aporte a la humanidad, sino por el éxito que tiene. Entonces yo estoy y además los beneficios que le deja a las personas, porque acuérdese que los narcos no son odiados por las comunidades donde ellos operan. Lo cerebran y aquí hay un político muy importante con fama de ser muy amante de lo ajeno, con casos escandalosos que han trascendido a la opinión pública, que sin embargo siempre es muy votado. Y donde él es muy votado, dicen, sí, él es todo eso que ustedes dicen. Me lo han dicho lugareños. Sí. Pero él deja caer. Sí, deja que los otros vivan. Fulano Perencejo muy serio, pero no deja caer nada. No, ese es el negocio. Sentido práctico. Y por más propuestas que tenga, que sean beneficiosas. Entonces, el mundo es eso. Una ética utilitaria. Sí existe una ética, pero es utilitaria. Sí, totalmente utilitaria y que a veces distorsiona y son de los desajustes y de los cambios que a veces tú dices, bueno, ¿cómo me alineo aquí? Correcto. Porque es que yo puedo estar detrás ya no de un liderazgo, sino de ídolos. Sí. Yo puedo seguir a Bad Bunny, tiene 800 millones de seguidores, con cualquier disparate que diga. Entonces, ese es el mundo que no nos sorprendamos posiblemente si los próximos presidentes van a estar saliendo de ese tipo, y quizás esa sea la ruta de la humanidad. Ahora lo que quizás hubo un cansancio teórico. En el esquema que veo a veces, por ejemplo, de los enfoques, sobre todo de toda la corriente cristiana, que están a veces mucho con ese conservadurismo, pero que en esencia yo digo, bueno, pero que eso no obedece a lo que yo veo cuando trato de seguir esa doctrina cristiana. Pero sin embargo, ese utilitarismo, bueno, si él dice que, por ejemplo,
qué sé yo, están, Lo de género, están limitando los temas de exacto, esta gente transgénero, sí, que lo van a sacar de la escuela, que van, bueno, sí, está bien, pues, bueno, es una realidad. Yo entiendo, y en eso a veces soy muy abierto en términos general, no soy partidario de promover ninguno de esos tipos de cosas porque creo que no son la normalidad, pero tampoco tengo una animadversión de gente a veces que ni prefieren atropellarlos, hasta de atropellar, de eliminar. no, No, son seres humanos, igual, igualitos que igual. nosotros. Entonces, quizás no creo correcto promoverlo, pero tampoco eliminarlo y desaparecerlo. Eso es lo que alaban. Es un barbarismo. Es lo que alaban, que no hay la promoción, que no hay un Estado tan poderoso como Estados Unidos al servicio de una ideología X. Porque extrañamente la izquierda, que es, digamos, la que más apoya esa corriente, en ese punto coincidía totalmente con el imperio. Una izquierda que ya yo no sé si realmente hablar de izquierda aquí bueno, en ninguna parte del mundo. Ya no obviamente en la política lo que hay es utilitarismo. O sea, ¿qué es la cosa pero hay que gente que todavía tiene ideales. Claro, hay, pero ya de hecho... Obama tenía un ideal, Biden un ideal, Donald Trump tiene el ideal de regresar al pasado en términos de grandeza, cuando Estados Unidos apabullaba el mundo entero, pero yo me imagino que él entenderá que va a tener que, el imperio norteamericano tendrá que reacomodarse a la existencia de otros imperios, unos mayores y otros secundarios, pero imperios todos. Claro, ese es el gran dilema que está planteado en todo esta nueva agenda de Trump, en el sentido de, bueno, ¿qué va a pasar ahora en el mundo? Porque hay, por ejemplo, el caso Europa ha sido un aliado natural desde el cierre de la Segunda Guerra con Estados Unidos, exactamente porque todavía sigue teniendo la amenaza de un gran poder cercano, que es el de la Federación Rusa ahora. Volviendo... En el sentido de que o sea, Rusia tiene capacidad para eliminar cualquiera de los países de Europa Occidental sin ningún problema, sí, porque tiene un poder militar fuerte. Entonces, sola la garantía. Ahora, si la hegemonía de Estados Unidos tiene fuerza como tiene hoy, es exactamente porque ha tenido esa parte de Europa Occidental y de los ex Europa Oriental que se han integrado al bloque, por ejemplo, de la OTAN. Ya. Si no pudiera... Correcto. Hay un aspecto del sentido práctico del presidente Trump que es bueno mirar. Por ejemplo, en su presidencia pasada, él se reunió con el líder de Corea, cosa que nadie había hecho ni pensado en reunirse. Se reunió, porque también en su estilo, Trump no tiene distancias, ni piensa que no cumple el protocolo de que yo no debo juntarme ni reunirme con fulano porque él me maldijo, él esto, no. Él va y se sienta con el que sea. Y tengo la impresión de que así va a resolver probablemente el conflicto Rusia-Ucrania. Y probablemente Ucrania se va a quedar fuera de la OTAN. Sí, yo creo que al final como solución para si realmente quieren quieren buscar la probabilidad de paz, tienen que decir, bueno, él se va a quedar neutral porque Rusia no está dispuesto a aceptar en su patio. Y él tiene la ventaja como líder que no está tan comprometido como lo estaba Biden con sus palabras. Él no ha fijado una posición, no, tal cosa, no. Él va, digamos, tabla rasa, aparentemente, y entonces puede plantear cualquier cosa. Y volviendo a República Dominicana para pasar al próximo segmento, yo escribía los otros días que teníamos que esperar cuando el Banco Central nos dé los resultados de las remesas llegadas en febrero, para nosotros comenzar a tener una idea de hasta dónde la política migratoria del presidente Trump podría afectar las remesas dominicanas. Quizá usted puede ayudarnos a profundizar eso en el próximo segmento.
Licenciado, venimos al último segmento de este espacio. Le decía al final que tal vez ahora con ese informe mensual que nos da el Banco Central del comportamiento de las remesas, dicho sea de paso, muy interesante, y esa está dentro de esa gran apertura estadística que ha tenido el Banco Central, creo que por sugerencia de organismos internacionales en los últimos años, y han sido, yo creo que en relación con el pasado, el Banco Central ha sido muy transparente en ese aspecto. Entonces quizás en febrero, ahora a principios de marzo, podemos darnos cuenta con la información sobre febrero si han bajado o subido las remesas y si hay alguna conexión en el fenómeno que sea con la política migratoria. Bueno, yo, yo pienso que febrero es como todavía muy rápido. Ya. Para ver, yo no tengo información sobre los temas del flujo migratorio que ha habido de regreso, de envío de dominicanos. Normalmente en el país vienen muchos, qué sé yo, pueden ser 300, 400 gente todos los meses. Sí, claro. Que los Estados Unidos por alguna circunstancia devuelven al país, o por cuestiones ilegales, o porque terminaron una condena en una cárcel de Estados Unidos. Sí, eso es viejo, eso es viejo. Entonces, yo no creo que sea tan relevante. Es más, es posible que pienso que podría haber lo contrario. Puede ser que febrero sea un mes quizás de muchas remesas, porque puede haber mucha gente que está en un estatus, en limbo legal en Estados Unidos, que esté planeando ya, como yo dije hace un momento, venir de manera voluntaria al país, y entonces posiblemente lo que van a hacer es que cualquier tipo de ahorrito o de flujo que tienen pueden estarlo haciendo llegar al país por cualquier vía para encontrar aquí algún soporte cuando lleguen al país. Entonces posiblemente podríamos ver un aumento de la remesa, producto de esa sugestión que hay, y de que de hecho 1, 2 o 3 mil personas que puedan enviarnos en estos días, los familiares que quedan legales también hagan un aporte especial para decir, mándale eso a fulano para que va a caer allá. Y esto, entonces, que posiblemente en los próximos meses no llegue nada. Exactamente. Entonces, eso hay que ver qué va a pasar con esas informaciones. Es un dato importante. Hay que cotejar esas informaciones con los flujos migratorios, a ver qué informaciones tenemos sobre el regreso, la forma de regreso, cómo lo han traído, porque sé que hay informaciones, porque prácticamente aquí todos los meses, bueno, he estado viendo que en periodo pasado del gobierno demócrata han habido más deportaciones hacia la República Dominicana de Estados Unidos que en los periodos de Trump. Ahora mismo Trump está teniendo problemas con encontrar migrantes para deportar. Sí. Y eso entonces, porque parece que la gente no está, lo que veo en los noticieros es que la gente no quiere salir, es que no... Sí, que ese es un tema muy importante, porque primero se ha dicho que son los más peligrosos los que van a deportar, pero se ha visto que están agarrando a Raimundo y todo el mundo. Sí, no a gente inclusive con su documentación. Exacto, exactamente. Además, terrible eso de permitir que en las iglesias haya revisión migratoria y en las escuelas. Entonces hay un pánico. La prensa internacional así lo reseña. Ahora, la gran pregunta es, profesor, ¿hasta cuándo la economía norteamericana puede resistir eso? Bueno, ese es uno de las cuestiones que está por verse. Por ejemplo, con el tema de los aranceles, vi un estudio de la Universidad de Yale que hizo un cálculo de que de cumplirse la promesa de aranceles a Canadá, México y a la Unión Europea, eso significaría entre $1,000 y $1,200 anuales
por cada norteamericano en términos de poder adquisitivo. Uf, Eso significa inflación. exacto. Entonces, si hay un brote inflacionario producto de los aranceles, aunque todo me hace indicar que el cuco de los aranceles de Donald Trump no va a llegar Es un arma. a la magnitud Es un arma. tan... Ese, ¿Cómo le digo? Es el tipo que pelea y tiene, tiene la pistola ahí. Yo quiero pero no ha compartir pensado en rápidamente unos datos. El destino de las exportaciones de Estados Unidos, un 48.7% de ese destino de las exportaciones de Estados Unidos es a 5 países. Canadá, México, China, Países Bajos y Alemania. El 48.7%. El resto del mundo tiene el 51.3%. Y en las importaciones, o sea, de dónde compra Estados Unidos, el 52.8% provienen de esos 4 países que vimos más Japón. Es decir, México, que es el primero, China con un 14%, Canadá con un 13%, Alemania un 5% y Japón un 4.8%. Entonces, Estados Unidos va a hacer una política arancelaria que va a significar un aumento de los niveles de precio internos en los Estados Unidos. No creo que es un argumento para negociar. Va a tener un problema social al interno, entonces. Al interno, entonces, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha estado luchando en los últimos 2 años por tratar de volver los niveles de inflación a la meta de 2%, Correcto. Que es lo que ellos tienen normalmente. Entonces, si tú creas eso, de hecho, uno de los problemas de los demócratas y de Biden fue exactamente el proceso inflacionario que se le desató y que la gente se lo alegaba en todo el proceso de campaña, de que porque el bolsillo de la gente al final tiene un impacto en las urnas electorales, en todo el mundo. Entonces yo creo que lo de los aranceles va a ser una amenaza, como se ha estado haciendo para lograr negociaciones. Por ejemplo, el tema es vergonzoso inclusive para los países que después de haber hecho una política abierta de frontera y de tránsito abierto, México ahora diga, voy a poner 10,000 soldados en la frontera, pero por Dios, es que no puede haber un desorden tan grande en términos migratorios en el mundo. Tú no puedes permitir que tu país formalmente tú lo utilices como un trampolín, porque es como una guerra que tú tienes subrepticia contra otros países. Entonces yo siempre me ha llamado la atención cuando veo estos países, Guatemala, Panamá, Colombia, bueno, pasen por aquí. Exactamente. Pero por Dios, así no debe ser. Iba a ser crisis en algún momento. Entonces tenía que hacer crisis. Correcto. Es lo mismo que pasa con el tema de los flujos migratorios en África, pero que además son parte de un negocio de grupos de delincuentes. Nosotros, las autoridades haitianas nunca han hecho nada para que los haitianos no entren ilegalmente a República Dominicana. Claro, porque y nosotros, aunque sea poco, algo hacemos para evitar que las yolas lleguen a Puerto Rico. Y claro, y usted se acuerda que un momento aquí en la yola por ahí era como si fuera una ruta de guagua. ¿Y cómo me va a decir a mí que las autoridades responsables de cubrir el área marítima no tienen capacidad para agarrar? Pero bueno, como váyanse, pero eso no puede ser así. Exacto. El mundo, de hecho, parece ser que uno de sus problemas fundamentales en la próxima década va a ser el tema migratorio. Entonces, hay una situación, los países no hay duda de que el tema migratorio es el gran tema de nuestros tiempos. Tienen que asumir su responsabilidad cada quien. Recuerdo un libro de un francés que dicen, cuidado, ahí vienen los bárbaros. Ahora en estos tiempos. Y los aranceles son el arma más inmediata que tiene Trump para negociar esa situación. Y le pongo este ejemplo. Yo conozco ahora un ex general, cuando era general activo, que fue director de Foresta, no voy a decir nombre. Y había un gran empresario del turismo que necesitaba la ampliación de unos terrenos para una obra X. Si doy muchos detalles, se va a saber. Y bueno, el empresario habló conmigo, entonces yo estaba en la dirección del periódico El Siglo, sobre el tema, y entre las cosas que me dijo es que
Cuando él iba a hablar con ese señor a negociar, él ponía su pistola encima del escritorio. Ese es el esquema Trump. Y yo creo que ese es el esquema Trump. Él pone la pistola encima del escritorio, vamos a negociar. Sí, no, es un esquema, lamentablemente es un esquema maquiavélico, es un esquema de confrontación, Sí, de ganar o perder, correcto. de menospreciar y aminorar el contrario. Es un estilo realmente no tan elegante. Sí, depende. Quizás la gente está celebrando que le da resultados y Sí, venimos de nuevo aquí sí. a ese esquema que hay en el Bueno, mundo yo no ahora. creo que se celebra, uno tiene que reconocer, porque cuando vamos a analizar un tema, uno tiene que verlo objetivamente. Si no le da resultado, uno tiene que decir no le da resultado. Si le da resultado, uno tiene que decir le está dando resultado. Claro, uno pone una anotación debajo. Hasta ahora lo ha hecho con los pequeños. Vamos a ver si cuando lo haga con los grandes le da resultado, porque a Estados Unidos no le dio resultado cuando negociaba las armas nucleares con la Unión Soviética, porque los dos estaban igualmente armados y era una destrucción mutua. Entonces tenían que hacer otras ofertas y otro tipo de acuerdos más transparentes y más entre fuerzas iguales. Sí, ahí realmente hay que ver, hay que seguir observando la situación, hay que ver cómo va a reaccionar el mundo, hay que ver si esta política le va a ganar más aliados o le va a hacer perder aliados, hay que ver si la política y la agenda Trump va a conseguir que Estados Unidos refuerce su liderazgo global o que lo disminuya. O sea, hay muchas cosas que hay que estar pendientes para ver. Lo que sí está claro es que los niveles de soberanía están más limitados en estos países de lo que nosotros creemos. Verbigracia, lo que acaba de ocurrir en Panamá. Y lo segundo es que los imperios se entienden entre ellos. Porque China, en vez de hacer un conato de crisis, lo que ha hecho es simplemente lamentar que Panamá haya rescindido unos contratos, ruta de la seda, etcétera. Es decir, tristemente los países pequeños deben de saber que los grandes siempre tienen manera de entenderse sin considerarlos a ellos. Hay que ver si Estados Unidos además va a entrar en realmente a abrir una política de comunicarse con sus aliados y darle más espacio. Porque en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, Estados Unidos prácticamente se olvidó de Latinoamérica. Totalmente. Se concentró en todos sus problemas en Europa y en Oriente cercano. Sí. Y abandonó. Entonces, alguien veía resaltando la política doctrina Monroe, sí, de América para los americanos. Es obvio. Que entonces, ahora, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber, obviamente, y lo estamos diciendo en varias entrevistas anteriores, hemos conversado de las incertidumbres globales y hemos conversado del reordenamiento de todo el tema geopolítico en el mundo, porque hay una reestructuración de fuerza. Tenemos una India con 1.400 millones de habitantes que está avanzando y colocándose en una posición también de negociación con armas nucleares inclusive. Ya, sobre todo. Y entonces eso hace que el mundo realmente esté en un proceso serio, profundo de transformaciones. ¿Hacia dónde llegaremos? Eso tendremos que verlo. Don Nelson Suárez, muchísimas gracias. Ya en otras oportunidades tendremos que analizar el panorama un poquito más claro y las líneas de la estrategia del imperio norteamericano estarán más claramente establecidas en el gobierno cuasi imperial del presidente Donald Trump. A ustedes, gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.